estudiar la palabra del Señor. Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Versículo 8 en adelante, hasta el verso 13, sí vamos a leerlo. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Verso 9, léalo por favor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Verso 11. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos el verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Hasta ahí la escritura. Vamos a inclinar el rostro, oremos y hagamos una pequeña oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, en este día, por la oportunidad que nos brindas nuevamente de estar aquí en tu casa. Señor, gracias pues, mi Dios, porque nos has traído, porque has permitido también que un remanente busque, Señor amado, tu casa, así al igual como las criaturas, que Padre, día a día tú les permites también estar aquí, dentro de tus atrios. Señor, guarda también pues sus vidas, permítele a ellos, al igual que nosotros, ser orientados por esta palabra, ser conducidos a toda verdad, que sea tu gracia y tu misericordia llenándolo todo, hablando a nuestras necesidades, Padre, no solamente espirituales, sino también, Padre, del alma y del cuerpo. Que en este precioso tiempo tu gracia y tu misericordia se derrame de una manera, Padre, especial sobre cada uno de nosotros. Acelere también los pasos de aquellos que han decidido estar aquí, Señor amado, en tus atrios. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús y te damos gracias nuevamente. Amén y amén. Bien, Hebreos capítulo número 8, hemos dado lectura del verso 8 al verso número 13. Recuerde, sí, a manera de introducción, lo dicho la semana pasada, con respecto, sí, a lo que el Señor nos venía hablando, referente al antiguo pacto y al nuevo pacto. Sí, obviamente el antiguo pacto fundamentado en las leyes, en los sacrificios, en las ordenanzas del ritual propiamente del tabernáculo, y el nuevo pacto haciendo alusión a todo aquello que tiene que ver, sí, ya con el sacrificio de Jesús, y cómo éste, por medio de su, diríamos, de su sacrificio, aboliendo todo aquello que el antiguo pacto establecía para recibir perdón. Ahora, en el capítulo número 8, queriendo solamente hacer un breve recordatorio, usted recordará desde el versículo número 4 en adelante, que todo esto que Dios había de alguna forma instituido en la generación antigua, por así decirlo, era simplemente una sombra, un espejo de aquello que vendría después con claridad. Dice el versículo número 4, lo leo, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Jesús, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, y esto es el punto, sí, sirven a lo que es
figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir o a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz conforme, sí, o haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Sí, él simplemente hizo una réplica de lo que Dios quería, pero Cristo no vino a hacer una réplica, Cristo vino a hacer en sí mismo el original sacrificio que Dios de alguna forma ya lo había predestinado, como lo dice la misma Escritura, desde antes de la fundación del mundo para esto mismo. Ahora, en el capítulo 8 vamos a adentrarnos desde el verso 8 en adelante, porque esto es una profecía previamente ya establecida. Si uno va al libro del Éxodo, sí, más adelante obviamente, más atrás, perdón, pero no lo voy a topar, podrá considerar de que Dios avisoraba de que habría de poner sus leyes, sus mandamientos, ya no en tabla, sino propiamente grabada en el corazón de su pueblo. Pero antes de adentrarnos en aquello, sí, nos dice el Señor en el versículo, venga conmigo por favor, sí, versículo número 9 del capítulo 8, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos penosamente en ese pacto que ocurrió, no pudieron no permanecieron en mi pacto, y yo, obviamente por lo contrario, me desentendí de ellos, dice el Señor. Usted creo que recordará en todo el libro del Éxodo, en todo el libro de Números, donde se detallan muchísimos sucesos del pueblo cuando se rebelaron en contra de la palabra de Dios, que Dios hasta cierto punto los quería erradicar, los quería cortar de los vivientes y levantarle de hecho a Moisés una nueva descendencia. De hecho, de los lomos de Moisés, Dios tuvo la intención de querer levantar a otro pueblo, porque el que había sacado de Egipto era rebelde, obstinado, murmurador como ellos solos. De alguna forma Dios, mi amado, habiendo obrado, de toda buena intención de quererlos rescatar, ellos no se dejaron, domar por parte de Dios. Ahora, cuando vamos al verso número 9, dice la Escritura que Dios habría de establecer ya no un pacto como el que se les había ofrecido, sino que dice la Escritura en el versículo número 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Cuando uno va a Números, y venga rapidito por favor al capítulo número 17, vayamos al Antiguo Testamento, libro de los Números, solamente vamos a tomar una pequeña referencia, Números capítulo 17, allá en el cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 17, ¿lo tiene? Libro de los Números, capítulo número 17. Miremos con detenimiento lo que nos dice el Señor con respecto a todo lo que Dios había establecido. Quiero tomar solo una pequeña porción. Dice el versículo número 11 en adelante. 10 en adelante. Verso número 10 en adelante dice, y Jehová le dijo a Moisés, vuelve la vara, hablando de aquel acontecimiento en el que Dios puso en entredicho a los hijos de Israel, porque todos querían aspirar a ser sacerdotes, pero Dios no se los permitió. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, de las tablas de la ley, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí. Porque ¿qué dice Dios? ¿Qué quería hacer Dios con ese pueblo? Para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros, ¿cómo se consideraban ellos? Somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos.
cualquiera que se acercare dice aquí, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Y terminan diciendo, acabaremos por perecer todos. Y a la verdad, todos murieron. Porque usted creo que reconoce que Dios destruyó a toda la generación que sacó de Israel, de Egipto, perdón, sí, a todos los, sí, diríamos de 20 en adelante hasta los viejos, todos murieron. Ninguno pudo entrar en la tierra de Canaán, salvo 2 individuos, como creo que usted ya los reconoce, Josué y Caleb. Mi amado, ellos obviamente se manejaron en el antiguo pacto y murieron, no pudieron satisfacer a Dios en sus demandas. Ahora, cuando uno va al versículo 10 de Hebreos capítulo número 8, dice la Escritura que Dios habría de cambiar la situación, cambiar como que el modelo. Y dice el versículo número 10, si por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después, obviamente, de aquellos días, es decir, de los días pasados, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde? Ya no le funcionó a Dios, por así decirlo, escribirlos en una tabla, sí, de piedra, sí, sino que lo hizo en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré, a raíz de ese momento, seré ¿qué cosa? Seré a ellos por Dios. Ahora, ¿cuándo en la vida del ser humano se desarrolla este suceso? Cuando en la vida de un hombre, sí, hablando de la generación de mujeres y hombres, es decir, de la raza humana, cuando este suceso como tal se enciende en la vida de los hombres. Ahora, para ello venga conmigo por favor a un texto bíblico que nos va a dar esa pauta. Dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, verso 16. A mi entender, a raíz de esto, sucede lo que profetiza, sí, la ley con respecto a poner en el ser humano sus leyes en la mente y en el corazón de los hombres. Segunda de Corintios capítulo 3, verso número 16. ¿Qué dice el texto? ¿Ya lo encontró? ¿Podría leerlo alguien a viva voz? Perfecto. Yo creo, mi amado hermano, que la conversión es, sí, el instante, sí, el cual Dios prometió para que la ley de Dios tenga apertura en un lugar donde antes no había apertura, que es en la mente y en el corazón, que no es otra cosa más que en el alma misma del ser humano. La conversión da la puerta o abre la puerta para que el hombre pase de la ignorancia de la Escritura a ser un hombre entendido de Dios. Claro, ya Dios, diríamos, dando por caduco, como lo terminará diciendo Hebreos 8:13, sí, porque estará próximo a qué cosa el antiguo pacto, a fenecer, a desaparecer, a quedar sin validez. Cristo, como siendo Él el representante del nuevo pacto de Dios para la redención, de seguro será Él quien comience a trabajar en la mente de los hombres. Recuerda que Dios comenzará a cambiar las vidas, comenzará a cambiar los corazones, comenzará a cambiar la forma de pensar del ser humano. Pero eso obviamente se obra a partir del momento en que el hombre se convierte ¿a quién? Al Señor. Y cuando hablo de conversión, hablo de aquella decisión de pasar, sí, de la muerte, sí, a la vida en Cristo Jesús. El hombre, antes de confesar a Jesús, está muerto. Sí, antes de aceptarlo, no tiene la disposición natural de recibir los mandamientos o las leyes de su Dios en su corazón. Luego de que éste se convierte, luego de que éste, diríamos, entrega su vida a Cristo, entonces Dios comienza a obrar en la vida del ser humano. Eso es más o menos como lo que pasa cuando usted tiene los niños en casa y no los matricula en una institución educativa. Antes de, digo yo, sí, de matricularlo, el niño no sabe ni leer ni escribir. Y luego de que comienza usted y lo inscribe y lo matricula en la institución educativa, el niño comienza ¿a qué? A leer y a escribir. Es decir, que hay una transición
cisión, hay un cambio, un antes de matricularlo y un después de matricularlo. Por así solamente le pongo el ejemplo tácito de acerca de esto. De igual manera pasará con lo que Dios quiere hacer en el corazón del hombre. Antes de recibir a Jesús no habrá apertura para ello, pero luego de recibirlo Dios comenzará ¿a qué? A escribir sus leyes en nuestros corazones. Dios comenzará a transformar la vida del hombre. Ahora, eso como queriendo ser muy práctico a la hora de dar a entender lo que dice el Señor en el verso número 10, en la parte final que nos dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos por su parte que serán para el Señor, y ellos serán, dice aquí, a mí por pueblo. Ahora, este versículo obviamente sí nos da la pauta del cambio. Ahora, yo he escuchado, no últimamente, pero sí mucho con anterioridad, sobre todo cuando ejercía el oficio de enseñar en los seminarios, en los institutos. Mi amado hermano, yo escuché a muchos, acerca del versículo 11, obviamente con una apreciación o interpretación fuera de contexto. ¿A qué me refiero? Venga conmigo al verso 11 y yo creo que usted va a entender lo que querré explicar en esta mañana. Dice la Biblia: y ninguno, ¿lo tiene? Y ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno, obviamente, enseñará a quién. Ni ninguno enseñará a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, usted debe de entender este pasaje bíblico bajo otro contexto. Primeramente, bajo el contexto del versículo número 10, en el cual Dios nos viene preparando diciendo de que Él va a poner sus leyes y sus mandamientos en los corazones de su pueblo. También es bien sabido que esto se abre así, o diríamos, esto sucede por una preciosa promesa que Dios nos da allá en el libro de Joel, que se lo empezó de hecho a estudiar, el día de ayer, como si ya se dio la introducción. Y Joel es uno de aquellos profetas que anuncia el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. Y claro, esa apertura de Dios, a través de su Espíritu, es para preparar el terreno, hablando de los hombres, a fin de que estos sean una tierra cultivable, para que pueda poner sobre ellos su Espíritu, sus leyes, sus mandamientos, en el nuevo pacto que es representado por Jesús. Ahora, cuando uno va al verso 11, y por qué le hice la acotación de lo que le mencioné yo, es que a muchos dicen, como yo ahora estoy bajo, diríamos, la gracia de Dios, no necesito que nadie me enseñe la Biblia. No necesito que nadie me dé instrucciones acerca de las Escrituras. Y sacan, obviamente, con esta apreciación equívoca, sacan de contexto el texto bíblico. Piensan que cuando vienen a Cristo ellos ya son totalmente autosuficientes para capacitarse. Son autosuficientes para aún servir al Señor en un determinado ministerio, o llamado, como se podría decir. Mi amado hermano, cuando la Escritura nos dice: y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno enseñará a su hermano diciendo: conoce al Señor, la Biblia no quiere decir que el hombre no queda aislado de otro hombre, de otro ser humano, y éste recibe toda la capacidad de discernimiento. No es así, y quiero sustentarlo obviamente con otros pasajes bíblicos. De primera mano, mi querido hermano, acompáñeme a la Escritura para poder entender todo esto. Ahora, venga conmigo, y vayamos. Voy a meter un poquito más, diríamos, el dedo en la llaga. Vamos, por favor, al Evangelio de Juan, porque esto también respalda lo que menciona el versículo 11. Y claro, sacado de contexto puede ser muy mal, en este caso, entendido. En Juan 14, versículo 26, mira lo que nos dice el Señor.
Juan capítulo 14, verso número 26. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 26. Dice el Señor: mas el Consolador, y usted debe de entender que es el Paracletos, en el griego así se lo identifica. Consolador, sí, viene de una palabrita griega llamada Paracletos, el cual significa guiador, ayudador, sí, auxiliador. Mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Esta fue una promesa de Jesús para la iglesia o para los creyentes. Dice ahí, mire que con esto voy a respaldar lo que muchos dicen que, como ya lo tienen, no necesitan. Él, hablando de quién, cuando dice él, el Espíritu Santo o el Consolador, él, dice aquí, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, si yo cojo este pasaje bíblico y lo anexo a Hebreos 8:11, cualquiera diría, ahí está, hermano, yo no necesito que usted me enseñe. Ahí está, yo soy autosuficiente, a mí me enseña directamente el Espíritu Santo. Y fundamentado en eso, no se congregan, no estudian la Biblia, o simplemente se hacen autosuficientes y no permiten, sí, cabida para de pronto, diríamos, estudiar la Escritura junto a otra persona o junto a otros hermanos, o matricularse de pronto en algún instituto o seminario para aprender, porque dicen, eso no es de Dios, porque la Biblia dice que es el Espíritu el que me va a enseñar a mí todas las cosas. Y quisiera ahondar un poquito más todavía. Venga conmigo, por favor. Acompáñeme a lo que la Biblia nos dice. Sí, en Lucas capítulo 12, verso número 12. Con esto como que meto más todavía la mano en el charco. ¿Lo tiene? Lucas capítulo número 12, verso número 12 también. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice el Señor? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora. Sí, todo, ¿qué cosa? Obviamente, enseñará ¿qué cosa? Lo que debáis decir. Dirá cualquiera, ahí está, hermano, yo se lo dije. Mi querido hermano, todos estos textos que he nombrado, todos proceden de un contexto. Recordando que cuando yo hablo y digo, porque muchos me dicen, pastor, ¿y qué quiere decir con contexto? Quiero decir todo aquello que sí circunvala, sí, o está alrededor del texto. Todo texto tiene un contexto para que no haya un pretexto. ¿Sí? Todo texto tiene un contexto para que no pueda darse lugar a un pretexto. Mi amado hermano, todo texto bíblico está sujeto, obviamente, por la forma narrativa en la que el Espíritu de Dios nos habla. Tiene, sí, diríamos, un ancla. Puede ser en el pasaje bíblico anterior, puede ser en el pasaje bíblico ulterior, puede ser en el pasaje bíblico de otro libro de la Escritura, pero toda la Biblia está entretejida como una telaraña. Toda ella. Porque la Biblia como tal es un solo libro, seccionado en 66 libros. ¿Sí me está entendiendo? Sí, es como un solo libro de estudio con muchas materias. Antes, de hecho, habían libros, antes en nuestros tiempos, habían libros que contenían algunas asignaturas dentro del mismo libro, ¿verdad? Y esto sí, era más, diríamos, era mucho más manejable y práctico a la hora de estudiar. Ahora me imagino que hasta por mercantilismo la gente ha separado libros por separado, porque antes con un solo valor usted compraba como 4 materias, ahí mismo venía todo. Ahora cada libro viene independientemente y cuesta, obviamente, con su propio valor. Pero bueno, mi amado hermano, la Biblia es un compendio de muchos libros que obviamente tienen un solo fin: presentarle al hombre la salvación. Si usted me lo dice de manera muy práctica, para mí eso es la Biblia. Sí, Dios haciendo saber al hombre cómo puede ser
salvo. Y para ello, desde el Génesis al Apocalipsis, aparece el personaje que da, o Dios pone como proveedor de esa salvación, a su Hijo, a Cristo. En el Antiguo Testamento, es decir, del Génesis a Malaquías, marcando un pacto, un testamento escrito para conducir a esa generación, sí, a la salvación. Pero el hombre claudicó en ese pacto. El hombre tropezó. El hombre erró demasiado. Porque el hombre tenía a su propia interpretación cómo ver la Escritura. Pero en el nuevo pacto, Dios ya no da lugar a mi interpretación. Pone a Cristo como el único faro para yo poder, al verlo a Él, ser, mucho más objetivo y claro para poder abrazar la salvación. En el antiguo pacto, por eso es que los fariseos, escribas en los tiempos de Jesús, malinterpretaban la Escritura. Y Jesús era contundente. Jesús le decía, erráis en las Escrituras. Amén. Porque queriendo dejar vuestras tradiciones, invalidáis el mandamiento. Jesús siempre tuvo este tipo de confrontaciones con los religiosos de su tiempo. Ahora, cuando vamos a la Biblia y queriendo obviamente considerar los textos que hemos leído, el texto de Lucas, el texto de Juan, uno puede entender que así, si los lees sin el contexto, uno podría entender de que es el Espíritu directamente el que a mí me va, como un maestro con pizarra y con tiza a la mano, me va a enseñar. Pero, amado hermano, todo eso tiene un contexto bíblico. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 12, ¿qué se nos dice ahí, por favor? El Espíritu, ¿qué hará el Espíritu? Os enseñará, dice ahí, en la misma hora. Es decir, que es como que yo salga de mi casa sin preparar el mensaje, agarro la Biblia y me pongo, bueno, el Espíritu Santo en este mismo momento me va a dar a conocer todas las cosas. ¿Para qué? Para enseñar, para predicar. Yo digo, si yo tomo ese texto y lo interpreto así, y si aparte leo Hebreos 8:11 que nos dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Mi amado hermano, puedo predicar piedras desde acá. Puedo hablar cosas incoherentes, cosas que no tienen ningún tipo de edificación para el pueblo. Ahora, cuando uno va, por ejemplo, a Lucas 12:12, lea por favor el verso anterior. ¿Qué verso? El 11. ¿Cuál es el parámetro bíblico para que el Espíritu me enseñe lo que deba de decir en el momento indicado, en la hora indicada? ¿Qué debo contemplar para entender el verso 12? ¿Qué dice el verso 11? ¿Qué decía? ¿Lo puede leer alguien en altavoz? ¿Qué dice? Lucas 12, verso 11. Transliterando el texto es, cuando Dios permita ponerte en camisa de 11 varas, tranquilo, yo pondré mi palabra en tu boca. Lo estoy transliterando, no es que la Biblia dice eso, lo estoy pasando al lenguaje vulgo, para que me entienda desde el niño hasta el anciano. Eso es lo que dice el texto, que cuando me vea en aprietos, amén, cuando se me solicite, una demanda de poder presentar a Cristo, y claro, no haya tiempo para autoprepararme, para estudiar, para capacitarme, cuando me vea en esa situación, tranquilo, me dice el Señor, yo pondré palabras en tu boca. Amén. Eso obviamente, con el versículo 12, entonces tiene claridad para mí. No significa que no me instruya. Significa que si acaso me llega a coger algo de manera desprevenida, entonces Dios va a respaldar a su pueblo. Va a respaldar a sus hijos y pondrá en mi boca, como yo he escuchado a muchos hablando aquí adelante, dando testimonio. Hermano, yo no sabía qué decirle, pero el Señor me habló. Y le hablé de una manera tan, pero tan sorprendente que hasta yo mismo me he quedado pasmado.
Yo mismo me he quedado exhorto al ver, Señor, yo no sé hablar tu palabra, pero tú ponías palabra en mi boca. Pero eso no se refiere propiamente a que, como Dios va a poner palabra en mi boca, entonces yo me desgano por prepararme, me desgano por congregarme y saber de su palabra. Si es decir, doy un que me importismo al estudio de la palabra. Eso no dice la Biblia. Porque la Biblia lo que sí me enseña es lo siguiente. Por ejemplo, venga conmigo, mi querido hermano, acompáñeme a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Dice el Señor en el versículo segundo también, segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, es decir, hablando de, lo que has oído de mí, hablando de qué, de las cartas que él obviamente enseñaba, de las epístolas y de todo aquello que, el Espíritu Santo proveía. Dice la Biblia, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, o esto pon como tarea, ¿a quiénes? A hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar, ¿a quiénes? ¿A quiénes otros? ¿A quiénes otros? A los que obviamente vienen, de una manera, yo diría, inocente, en el sentido de que, vienen tiernos al Señor, porque cuando alguien se convierte al Señor, no se sabe la Biblia. Cuando alguien entrega su corazón a Cristo, de hecho viene a veces en una total ignorancia de la Biblia. Pero con un deseo, con un hambre, con una ansiedad por querer saber a quién entregaron su corazón, buscan con desesperación el ser, ¿qué cosa? Instruido, ser capacitado. Por eso Dios estableció a hombres, porque esa es la demanda que hace el Espíritu Santo a través de Pablo para Timoteo. Busca, o encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quiénes. A otros. De hecho, si quiero ver un ejemplo muy tajante de aquello, ven conmigo a la carta de Hechos de los Apóstoles y mira lo que dice o menciona el capítulo número 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice el verso número 42. Hechos capítulo número 5, verso número 42. ¿Lo encontró? Dice la Escritura, y todos los días, esto subráyelo por cierto, porque hay quienes dicen todos los meses, no, todos los días. ¿Sí? ¿Lo tiene? Hay quienes son un poquito más sociales, no, todos los domingos. Dice, y todos los días, ¿en dónde? Y todos los días en el templo y por las casas, es decir, en todo lugar, no cesaban. ¿No cesaban de qué? Pregunto, si esto lo saco fuera de contexto, obviamente, con lo que se ha dicho acerca de Hebreos 8, 11, allá en Lucas 12, 12, dirá cualquiera, a mí nadie me enseña. No. La Biblia mandaba a los discípulos, ¿a qué cosa? A enseñar. ¿Cada qué tiempo? Cada mes. Yo te pregunto, si la escuela, colegio, universidad, es decir, las instrucciones que el Estado ha puesto, que son primaria, secundaria y superior, si pusieran como horario de lunes a domingo, pregunto, ¿tú mandaras a tu hijo de lunes a domingo a la escuela? Para las generaciones un poco más antiguas, antes se estudiaba en la mañana y se regresaba en la tarde. Pregunto, ¿quién aguantaría hoy ese tipo de demanda para prepararse? Pero aún así, de los 7 días a la semana, 5 de ellos, y en horarios extensos, porque son básicamente casi 5 horas
Y en otros pueden llegar hasta 6 o 7 horas ¿de qué? De instrucción secular. Salen a las 7, obviamente, entran a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Hay colegios que son hasta las 2, hay otros que son hasta las 3. ¿Verdad? Pero mire, para allá hacemos esfuerzos sobrehumanos. Si es posible, hasta le pagamos ¿qué cosa a los niños para que no falten? Expreso. ¿Cuántos se ponen expreso para venir a la iglesia? ¿Ah? Hay uno que dice, uy, no hay carro. Póngase un expreso, pues. ¿Por qué no viene al culto? Es que vivo lejos. ¿Y cómo para mandar al muchacho a la escuela, al colegio, desde las, diríamos, desde las, bueno, en la actualidad desde los recintos habitacionales privados, contratan expreso? ¿Verdad que es así? Póngase de acuerdo con los hermanos del sector. Si de pronto tiene un hermano más allá en la villa de más allá, póngase de acuerdo, contrate un taxi y venga a la iglesia. Porque en la antigüedad, si no cesaban de enseñar todos los días en el templo y aparte en las casas. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios ha sido de una manera tajante, ha sido siempre un Dios demandante de esto. Porque este mandamiento o esta regla no está en Hechos o no apareció en Hechos. Esto ya viene allá desde el libro de Josué. Allá en el capítulo 1. ¿Qué nos dice el Señor con respecto al estudio, al aprendizaje de la palabra? ¿Qué nos dice? ¿Ah? ¿Qué nos dice? Venga conmigo a la Biblia y leamos. No pierda Hechos, si no lo pierda. Venga conmigo al libro de Josué, ¿sí? Y lea con detenimiento, que nos dice en el primer capítulo, versículo número 8. ¿Qué nos dice? Nunca, ¿sí?, se apartará de tu boca este libro de la ley, y esto es como la escuelita antigua, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y este es el secreto de la mal llamada prosperidad, o de la muy mal llamada actual prosperidad. La Biblia me dice, si concéntrate en mi palabra de día y de noche, ¿y vas a qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero para esto, ¿qué debe de hacer su pueblo? De día y de noche, ser instruido ¿en qué? En la palabra. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, Hechos capítulo número 5, que es el texto que estamos leyendo, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, ni tampoco cesaban de qué. Y para eso el testigo de Jehová nos da a diestra y siniestra cachetadas con guante blanco. ¿Qué más también no cesaban de hacer? De predicar, dice ahí, ¿a quién? A Jesucristo. Ellos lo hacen todos los días. Todos los días, a toda hora. A toda hora. Para ellos no hay feriado, ¿verdad? Para ellos no hay, si diríamos, tiempo. Ellos lo hacen y ni tampoco hay edad. Lo hace desde el niño hasta el anciano. ¿Verdad que es así? De hecho, usted dice, ya me fastidia que me golpeen, pero ahí están, lo hacen. Mi amado hermano, pero la iglesia que conoce a su Señor, sí, que tiene de hecho fundamento bíblico, conociendo las demandas, hacemos tal cual como la parábola de los talentos. Dios nos da la habilidad, nos da diríamos, el encargo. ¿Y qué hace muchas veces el hombre de Dios? Agarra y lo esconde. Esperando que cuando el Señor luego vuelva a pedirnos, sí, en este caso, sus intereses, su fruto, devolvérselo y decir, Señor, toma, tú me lo diste, aquí te lo devuelvo. Como que si el Señor me ha dicho, ténmelo ahí un ratito que ya lo voy a ver, me lo voy a venir a ver.
El Señor todo lo que me da, y hablando de su mensaje, su palabra, todos sus dones, todas sus habilidades, todas las capacidades que Dios me encarga, todo lo ha hecho el Señor para que yo se lo devuelva con creces. Nada Dios me ha dado para volvérselo a devolver igualito. Es decir, toma, te di una manzana, me devuelves la misma manzana. No, no, esto es, toma la manzana, cómetela, pero siembra toda la semilla de la manzana. Esa es la idea. La Biblia es la manzana, amado hermano, por así decirlo, figurativamente hablando. Cómetela, disfrútala. Cada vez que vengas al estudio de la palabra, aprende, hínchate como un globo. ¿Me explico? Pero la semillita que contiene esta manzana, tienes la obligación de irla sembrando en cada uno de tus seres queridos. Amado hermano, cuando vamos pues nuevamente a la carta a los Hebreos, creo que ha quedado muy claro el asunto, ¿verdad? Cuando vamos al verso número 11, ya usted podrá discernir que ninguno enseñará a su prójimo, ya sabe a lo que se refiere, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Porque todos me conocerán, y ya sabe por qué, porque el evangelio será predicado, ¿verdad? Hombres de Dios enseñarán, ¿sí? Dice la Biblia, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, es decir, desde el niño hasta el anciano. Verso 12, porque seré, ¿qué cosa? Ese es el cambio que hubo en el nuevo pacto. Seré propicio a sus injusticias. ¿Por qué dice esto la palabra? Porque, amado hermano, en el antiguo pacto, para poder ser liberado de la carga, hablando del pecado, cuando se lo cometía, tenía que esperar el ritual propiamente establecido en el horario indicado por la ley, que era en la mañana y en la tarde. Por ejemplo, si alguien pecaba en la noche y quería hacer las paces con Dios, ¿qué tenía que esperar? Al siguiente día. ¿Sí? Su injusticia lo estaría carcomiendo, si es que acaso su conciencia estaba susceptible, estaba, diríamos, blanda al trato que él tiene con su Dios, a la relación que él tiene con su Señor, estaría pues desesperado a la espera de que se abra el tabernáculo, que el sacerdote termine de oficiar propiamente el culto y al último traer su ovejita para poderla sacrificar por su maldad. Pero en el nuevo pacto, ese ritual y ese horario fenece, termina. Ahora, usted ofendió a Dios en este momento y en este mismo momento le puede pedir perdón. No necesita esperar el proceso. No necesita decir, ay, quiero que abran el culto a la iglesia para ir donde el pastor y ahí que él me haga una oración. No necesita ese trámite. Usted ofende al Señor y puede hacer las paces con Él de manera instantánea, inmediata, porque Él ha puesto de su espíritu en nosotros. Y siendo nosotros ahora su templo, usted tranquilamente tiene acceso al trono de la gracia. Ahora, dice pues el versículo número 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de qué. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Acompáñeme, por favor, vayamos a la Escritura. Tengamos presente allá en el libro de Isaías, si no me falla la memoria. Vayamos, por favor, a estos preciosos libros, considerados como los profetas mayores. En el capítulo número 43, libro de Isaías, capítulo número 43. ¿Lo tiene?
Isaías capítulo número 43. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 25. Isaías 43, versículo número 25. ¿Qué nos dice el Señor? Yo soy, y esto es importante, esto lo hace un utensilio de estudio. Si el borrador, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y qué interesante dice la Biblia, y no me acordaré de ¿qué? No me acordaré de tus pecados. Amén. Por eso es que cuando vamos a Hebreos, capítulo número 8, ¿qué nos dice mi amado hermano en el versículo número 12? Porque seré propicio a tus iniquidades, o a tus injusticias, y nunca más me acordaré ¿de qué? De sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué pasa esto? Porque el Señor, ¿qué es lo que hace? Dos acciones hace. ¿Qué es lo que hace? Borra, y segundo, y lo más importante, y no me acordaré. Esto es muy interesante, porque esa es la manera correcta también de ¿qué? De dar perdón. Borrar es como que nunca pasó. Porque cuando uno borra en una línea, hablando de un utensilio propiamente de estudio, cuando uno borra sobre una línea algo que escribió, obviamente, sobre todo con lápiz, porque qué difícil es borrar cuando se ha escrito con pluma. Yo no sé por qué vendían borradores bicolores que decían que borraba con pluma. Eso era inadmisible. Cada vez que uno borraba con esos borradorcitos de color rojito y azul, oiga, la hoja quedaba hecho un hueco. ¿Verdad? Uno pensaba que borraba, pero nunca borraba. Y lo que era peor, uno siempre cometía el mismo error. Es decir, uno escribía mal y comenzaba con el bendito borrador y la saliva. Pero el desenlace era fatal. El hueco quedaba. Y eso no era lo bonito. Lo más bonito de todo es que la mamá, que antes sí se tomaba el trabajo, ¿verdad? Las madres de nuestro tiempo sí revisaban la tarea. Las madres de los tiempos presentes, con el dolor del alma, se lo digo en su cara, no revisa. Y si lo revisa, aplaudo su labor, porque se ha quedado en esa muy buena vieja escuela. Pero las madres actuales no revisan. La madre veía el hueco y la hoja era ¡ra! Sin importar a la hora que revisara. Podía ser las 11 de la noche, arrancaba la hoja y a uno lo levantaban y continúe la tarea. Vuelva a hacer de nuevo. A mí me levantaban siempre. Soy bien honesto en esto, siempre. Yo medio dormido, me acuerdo que mi madre me levantaba a tomarme las tablas. Antes las orejas me crecieron demasiado, pero era porque me las jalaban. Yo no nací con orejas chiquitas, mi mamá se encargó de estirármelas como chicle. Ahora, dice la Escritura, yo soy el que borro tus rebeliones, y luego de esto, obviamente todo lo hace, ¿por qué? Esta es la causa esencial por el cual el Señor hace lo que hace. Porque hay mucha gente que no entiende y dice, pero ¿por qué Dios perdonó a ese delincuente? ¿Por qué Dios perdonó a ese homicida? ¿Por qué Dios perdonó a ese violador? Porque cuando las ofensas son medianamente, diríamos, pequeñas, todo mundo podría comprender que Dios perdone. Pero cuando las ofensas son graves, ahí es donde uno dice, ¿pero por qué? Y es por la misma causa. Por la misma causa que Dios perdona al pequeño o al niño mentiroso, también Dios perdona al violador. Por su amor. Por amor. Y demostró su amor, como lo dice Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Su nuevo pacto. Y Dios, mi amado hermano, por ese amor borra las rebeliones
Y luego dice la Biblia que no se acuerda de ello. No es como la típica pareja que luego de que se enciende una discusión, saca a relucir todos los pecados, los errores y todas las situaciones del pasado. Sí, mi amado hermano, volviendo pues para poder darle una terminación a la enseñanza, dice pues la Escritura, Hebreos capítulo número 8, recuerda, estamos verso 12, porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y claro, esto es un recordatorio de lo que decía la ley. Versículo 13, retomando el tema, dice, al decir nuevo pacto, si ha dado, dice ahí, por viejo, ¿a qué? Al primero. Si ha dado por viejo al primero. Ahora, ¿qué representa o qué simbología podría entenderse cuando dice ha dado por viejo al primero? ¿Qué pasa cuando algo se pone viejo? Pero no mire a su hermano. Sí. ¿Qué pasa en casa cuando las cosas se ponen viejitas? ¿Ah? Casi ya no se las usa. ¿Por qué causa? ¿Qué tienen? ¿Qué manifiesta la vejez? Deterioro. Si lo que antes era duro se pone frágil. Dice, uy, no, déjalo ahí, es como el perrito viejito. ¿Sí lo ha visto? Sí, que ya para ladrar dice wow, pero en dos partes. Sí, ya él lo dice, ya como que hasta se le cae la mandíbula. Y cuando algo se pone viejo, comienza a lentalizarse, como aquello, ¿sabes? Cuando era nuevo el ventilador, a uno hasta lo botaba para atrás, pero ahora que lo prende, tiene que meterle el dedo y darle la vuelta para que agarre fuerza. ¿Verdad? La ley como tal se deterioró, pero no porque haya sido ineficaz, sino porque el hombre le hizo, dar ese deterioro. Porque hay cosas que salen buenas, pero el mal uso de las cosas también puede llegar a deteriorar. Y eso suele pasar en casa. Sobre todo, ¿verdad? Con aquellos que de pronto le dan mucha libertad a los niños en su travesura, a que metan mano a cualquier cosa. Yo he ido a casa, mi amado hermano, donde hay muchos aparatos que son viejitos, antiguos, pero están sumamente flamantes. Cuidadoso. Sí, por parte del dueño, es decir, que le tiene, es viejito, pero está funcionando. Mi querido hermano, dice pues la Escritura con respecto a esto, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo, y obviamente, ¿qué pasa en la vejez? Se envejece, valga la redundancia, y está próximo a desaparecer o a desvanecerse. Ahora, la iglesia, pregunto, porque esto es necesario recalcar, ¿la iglesia usa el antiguo pacto? Queriendo ser un poquito más abierto, ¿la iglesia usa el Antiguo Testamento? ¿Ah? ¿Lo usa o no lo usa? Sí lo usa. Pero el punto central de esta enseñanza es, ¿lo usa como medio de salvación? Ah, no. Rescata de ella todo lo que le sirve para el nuevo pacto. ¿Verdad? Y eso obviamente es lo que la iglesia utiliza a la hora de dar la enseñanza. Rescata del antiguo pacto todo lo que me pueda servir en el nuevo pacto. Por eso es que Jesús, hablando de esto, dice, yo no he venido a abrogar la ley. No he venido a cogerla como una pelota y pegarle un puntapié y que se vaya. No, el Señor no ha venido a abrogarla, Él vino a cumplirla. Y de hecho hizo una sentencia, si alguien minimiza la Escritura y le quitare a ella, será borrado su nombre del libro de la vida. Y si añade a ella, vendrán las plagas que vino sobre los egipcios. O sea, la ley, mi amado hermano, nunca fue mala. El hombre nunca la supo usar.
Usted a veces no ha sido confrontado con un técnico que le ha dicho, mire, esto no, esto es bueno, pero usted no leyó el manual y no le dio el uso que el manual decía que tenía que darle. ¡Ay! Que uno a qué aduce en ese momento. ¡Ay! Es que yo no sabía. ¿Cuánta gente no ha dañado cosas nuevas por no darle el uso adecuado? ¿Verdad? Mucha gente piensa, por ejemplo, que una licuadora es pica todo y le mete y puede dañar el motor. ¿Verdad? Uno debe de saber para qué usar las cosas que Dios a uno le ha dado. Mi amado hermano, en ese sentido dice pues la Escritura, y lo que se da por viejo y se envejece, estaría próximo ¿a qué? A desaparecer. Pero el antiguo pacto no ha desaparecido para nada. ¿En qué? ¿En qué no ha desaparecido el antiguo pacto? ¿En qué? A ver, pregunto, o reformulo la pregunta. ¿Qué es lo que enseñamos del antiguo pacto? ¿Qué enseñamos? En la iglesia, ¿qué se enseña del antiguo pacto? Queriendo preguntar, ¿qué aprendió de Malaquías? ¿Qué aprendió del Génesis? ¿Qué aprendió del Éxodo? ¿Qué aprendió de los libros de Daniel? Del libro, bueno, ya terminamos también el libro del profeta, bueno, Malaquías, creo que terminamos no hace mucho. Estamos empezando Joel. Pero hemos enseñado un sinnúmero de libros. ¿Ah? ¿Qué aprendimos? ¿Acaso no aprendimos de ello a rescatar todo lo que es, queriéndolo resumir a gran escala, todo aquello que es de valor para mi crecimiento espiritual, refiriéndome a qué? A principios de vida. Sí, todo aquello que me habla acerca de las buenas costumbres, de los buenos modales, ¿verdad? Considerando obviamente a través de la vida de los personajes de la historia bíblica, qué es lo que yo puedo rescatar de su forma de vivir, qué es lo que también debo de desechar por su mala conducta o forma de ser, qué es lo que en sí mismo ya no traigo de la ley para mí, qué es lo que no traigo, el sacrificio de pureza para mis pecados. Eso queda totalmente abrogado, obsoleto. La circuncisión, eso ya para mí no tiene validez. Eran pactos dados para el hombre para que pudiesen obviamente ser conducidos. ¿Hacia qué? Hacia, diríamos, la plataforma para ser pueblo de Dios. Ahora, para ser pueblo de Dios, necesito solamente ¿a quién? A Cristo, a Jesús, nada más. Mi amado hermano, dicho esto, y queriendo, ahora darle simplemente la pauta para lo que vendrá el próximo día domingo, si así Dios nos lo permite. Dice pues, ahora bien, aún, porque todavía no está caduco, pero está próximo a desaparecer, decía el verso 13. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. ¿Cómo? El próximo día domingo lo veremos. Así de sencillo. No vamos a meternos a topar todavía estas áreas hasta que nos dé también el tiempo suficiente y dejarlos demasiado en incógnita. Pero tengamos presente, amada iglesia, que todo aquello que hasta, diríamos, la ley nos ha ofrecido, ha sido de bien para nosotros. Vuelvo y repito, sacando de ella todo lo que tiene que ver, con mi purificación o limpieza de pecados. Mas, sin embargo, de Job, por ejemplo, ¿quién no está aprendiendo? ¿Verdad? Cómo Dios no ministra con el primer libro de los Reyes. ¿Verdad? Pero todo ello uno lo rescata simplemente ¿para qué? Para mejorar el estándar de vida en Cristo Jesús. Amén. Espero que Dios te haya dado un poco más de claridad con respecto a su palabra y que sea pues obviamente el Espíritu Santo el que siga trabajando en tu mente y en tu corazón para que toda la Biblia puedas tú entenderla, discernirla y cómo no,
aplicarla a tu vida, porque a través de ella tú vas a agradar también al Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos brindas día a día a través, oh Dios, de la enseñanza de tu palabra.